Hoy vamos a ver unos cuantos, digamos, trucos u opciones ocultas, características de la aplicación DJI Fly, que muchas veces están ahí, pero que si nadie nos las enseña, nadie nos las cuenta, no acabamos de aprovechar del todo nuestro dron. Si voláis un dron que utilice la DJI Fly, este vídeo os interesa. La aplicación DJI Fly se ha convertido poco a poco en el caballo de batalla de DJI para manejar sus drones de consumo. Apareció por primera vez con el Mavic Mini original y ha ido sustituyendo a la antigua DJI Go 4 en los nuevos drones de la marca china. El Mavic Air 2, el DJI Mini 2 y ahora los nuevos Air 2S y Mini SE. Todos ellos utilizan la DJI Fly para su control. Y conocer todos sus secretos nos va a proporcionar las herramientas necesarias para sacarle todo el partido a nuestro dron. Una opción muy interesante que no todo el mundo conoce es que podemos mover el gimbal del dron simplemente desplazando el dedo por la pantalla del teléfono. En el Air 2S y en el Air 2 podemos moverlo, como veis, hacia todas partes, incluso lateralmente, hacia arriba, hacia abajo. Una opción que puede ser interesante para conseguir ciertas tomas, y en el Mini únicamente esto sirve para moverlo hacia arriba y hacia abajo. Únicamente en el Air 2 y Air 2S podemos ajustar la exposición cuando estamos en modo automático de una manera mucho más sencilla que yéndonos aquí a la zona de EV y deslizando esta barra. Podemos hacerlo también, como veis, pulsando en la pantalla, y veis ese sol. Si deslizamos ese sol hacia arriba y hacia abajo, veis que vamos a poder también ajustar la exposición con el parámetro EV de una manera mucho más rápida y simple. Algunas veces cuando tenemos el horizonte descalibrado, que no está perfectamente horizontal, la solución más conveniente es calibrar el gimbal de manera automática en una superficie horizontal y demás. Pero hay veces que no siempre podemos. Por ejemplo, cuando estamos volando nos damos cuenta de que ese horizonte no está perfectamente horizontal. Podemos ajustarlo de manera manual. Para ello únicamente debemos irnos a los tres puntos, al menú control, y tenemos la opción calibración del estabilizador. Si pulsamos ahí vemos que tenemos la opción automática, pero por ejemplo si queremos ajustarlo en vuelo podemos hacerlo pulsando en manual. Como veis nos salen dos opciones. Desde aquí vamos a poder ajustar la horizontal manualmente. Veis que ahora lo estamos inclinando hacia un lado. Si tenemos el horizonte un poco torcido podemos ajustarlo desde aquí. Y tenemos también para ajustar, como veis, el giro. Puede haber circunstancias en las que una vez estamos volando necesitamos actualizar el punto de origen. El punto de origen para la vuelta a casa, bien porque nos estemos moviendo o lo que sea. Podemos hacerlo de tres formas y es muy sencillo. Como veis, nos vamos a los tres puntos, seguridad, y veis que hay una opción ahí que pone actualizar punto de origen. Si pulsamos ahí veis que nos sale un mapa. Vamos a poder hacerlo de tres maneras. Una de ellas deslizando con el dedo en el mapa, y como veis vamos a poder determinar el punto de origen que queramos, a donde queramos cambiarlo. Este no es un método demasiado exacto porque no controlamos muy bien en qué parte del mapa lo estamos poniendo. Por otro lado tenemos la opción de elegir la situación de la aeronave con ese icono del triangulito, o la situación del mando, que es normalmente la que os recomiendo. Pulsando ahí vamos a actualizar a la posición del mando. Damos a OK y como veis se actualiza el punto de origen. Muy útil cuando nos estamos moviendo, o vamos en un vehículo, en un barco, vamos andando de marcha y estamos volando el dron y queremos actualizar ese punto de origen para, en caso de problema, que el dron vuelva donde nosotros estamos. Para conseguir cierto tipo de tomas que habitualmente no podemos conseguir con estos drones estabilizados, podemos hacer un pequeño truco para cambiar el modo de operación del gimbal. Como veis, por defecto suele venir en modo seguimiento, que hace que el horizonte siempre esté nivelado, hagamos lo que hagamos con el dron, y nos permita capturar ese tipo de tomas estabilizadas. Pero los drones de DJI últimamente traen el modo FPV, que además está bastante conseguido. Cambiando a este modo lo que vamos a conseguir es que el dron
se comporte de una manera similar, entre comillas, o emulando lo que podría ser un dron FPV. Como veis, en cuanto ponemos este modo, el horizonte gira como si de un dron FPV se tratara y bueno, cuando le conseguimos un poquito el punto, somos capaces de esta manera de conseguir tomas que emulan en cierto modo estos drones FPV. Los que trabajamos habitualmente con vídeo y fotografía, tarde o temprano tenemos que lidiar con las temidas pérdidas de datos, con esos archivos corruptos, esos vídeos, esas fotografías que no podemos abrir porque se han corrompido y han perdido datos y que nos suponen una pérdida de valioso material para nuestros trabajos. La herramienta que yo utilizo para solventar esto es Repairit de Wondershare, que patrocina el vídeo de hoy. Repairit es una aplicación que nos va a permitir reparar esos ficheros de vídeo o fotografía que no podemos reproducir porque están corruptos o han sufrido pérdida de datos, y de una manera rápida y sencilla, con tan solo arrastrar el archivo dañado, Repairit va a tener un elevado porcentaje de éxito arreglando esos archivos, permitiéndonos además añadir un archivo de ejemplo grabado con la misma cámara para tener más posibilidades de éxito en la reparación. Tiene versión tanto para Mac como para Windows y podéis descargar la versión de prueba gratuita en su web. Os dejo abajo en la descripción de este vídeo enlace directo por si queréis probarlo. Repairit tiene también una versión web, una versión que nos permite reparar archivos online, aunque en mi experiencia funciona mucho mejor la aplicación que instalamos en nuestro ordenador, ya que nos permite adjuntar un archivo de ejemplo grabado con la misma cámara que el archivo dañado, que hace que el porcentaje de éxito sea mucho mayor. Repairit es capaz de manejar un amplio número de formatos de archivo, de vídeo y fotografía, capturados por prácticamente cualquier cámara o teléfono móvil del mercado. Os dejo abajo en la descripción del vídeo enlace para descargar Repairit y probarlo. Muchas gracias a Repairit y Wondershare por patrocinar el vídeo de hoy. Y hablando del mapa, con el pequeño mapa que veis en la esquina inferior izquierda tenemos una herramienta muy potente para ubicarnos o utilizarla cuando lo necesitemos. Veis que si pulsamos ahí lo haremos en grande y vamos a poder, bueno, pues ampliar y reducir o hacer lo que necesitemos. Veis también que se imprime sobre el mapa la ruta que ha hecho el dron, lo cual nos puede venir muy bien en determinadas circunstancias para ver por dónde ha pasado o ver dónde ha ido y demás. Si volvemos a pulsar ahí, volvemos a la pantalla de la cámara. Y este minimapa tiene otra opción que es lo que yo más utilizo, muy interesante. Si pulsamos en la esquina inferior derecha de ese minimapa, tendremos la brújula, una brújula que nos va a indicar en todo momento, como veis, la situación del dron respecto a nosotros. Nosotros somos el punto azul, ese halo verde es hacia dónde está mirando el dron, nos indica también el norte, y tenemos también, como veis, esas líneas que se mueven, una indicación de la inclinación del dron. Vamos a poder ver si hace viento, si está luchando contra el viento, cómo de inclinado está el dron según se va moviendo y demás. Mucha información nos da esta herramienta, muy útil para volar nuestro dron de forma mucho más segura. Podemos usarlo también, pues como veis, para traerlo hacia donde estamos. Veis que vamos a ver en todo momento dónde está el dron respecto a nosotros y hacia dónde está mirando. Os hice un vídeo hace no mucho que os dejo por aquí arriba sobre cómo utilizar esta brújula en detalle. La aplicación DJI Fly está llena de información que a veces desaprovechamos. Debéis saber que pulsando en la mayoría de los iconos que aparecen en pantalla vamos a obtener información adicional que en determinadas circunstancias nos puede ser útil. Por ejemplo, si pulsamos en el estado del dron, donde pone en vuelo, vamos a tener un acceso directo a ciertos parámetros como cambiar la altitud de la vuelta a casa, la altitud máxima, distancia máxima y demás. También todos los iconos que tenemos vamos a obtener información pulsando en ellos. Como veis, si pulsamos en el de la batería, bueno, pues nos va a decir una serie de información muy importante, lo que le queda a la batería hasta el aterrizaje forzoso, hasta que haga el retorno a casa automático, hasta que se agote y demás. Si pulsamos en la señal nos va a decir qué tipo de señal tenemos, y si pulsamos en los satélites vamos a tener también mayor información sobre el estado de los satélites que está detectando el dron.
De un tiempo a esta parte, el modo de configurar la cámara en la DJI Fly ha cambiado. Tenemos el modo automático, como veis en pantalla, que es el de siempre. La cámara se va a encargar de manejar todos los parámetros automáticamente. Y si pulsamos en el botón donde pone Auto, cambiaremos al que ahora se llama modo Pro, que vendría a ser como el modo manual. Pero es un modo que han mejorado bastante. Como veis, podemos manejar cualquier parámetro individualmente. Balance de blancos, la ISO, la resolución, el obturador, todo, pero además una opción muy interesante es que podemos dejar algunas en automático y otras no. Podemos discriminar y elegir cuál queremos que esté en automático y cuál no. Por ejemplo, el balance de blancos nunca os recomiendo en automático, pero por ejemplo en determinadas circunstancias podemos querer que la ISO se quede en automático y manejar nosotros la obturación manualmente, o al revés, o qué sé yo. Cada circunstancia es diferente, pero que sepáis que ahora en el modo Pro podemos no solo configurar la cámara manualmente al completo, sino hacer una semi-configuración manual dejando algunos parámetros en automático y otros en manual. Súper interesante. En el Mini 2 solo podemos dejar en automático el balance de blancos mientras manejamos los otros en manual, pero en cambio en el Air 2 y Air 2S, como veis, bueno, vamos a poder tener la opción de dejar en automática la obturación, la ISO y el balance de blancos de manera individual, con lo cual nos va a dar mucho más juego a la hora de manejar la configuración de nuestra cámara de una manera mucho más personalizada. Recordad, Mini 2 únicamente el balance de blancos, que realmente nunca os recomiendo dejarlo en automático, y en el Air 2, Air 2S sí que podemos discriminar y dejar cualquiera de ellos en automático y las otras en manual. Súper interesante esta opción. Algo que os recomiendo hacer con vuestro dron es ajustar la sensibilidad del gimbal a vuestro gusto o a vuestra forma de uso. Para ello nos vamos a los tres puntos, a control, y como veis tenemos una opción que es configuración avanzada del estabilizador. Al entrar ahí tenemos una configuración para el modo normal, una configuración para el modo Cine Smooth y otra para el modo Sport, que se corresponde con los tres modos que tiene el dron: modo cine, modo normal o modo Sport. Podemos hacer una configuración de gimbal para cada uno de ellos independientemente. Aquí veis la mía, os la puedo dejar como referencia, pero os aconsejo que probéis y adaptéis la velocidad del gimbal, que es la sensibilidad con la que se mueve el gimbal cuando tocamos la rueda, a vuestro gusto. Velocidad de inclinación se refiere a la velocidad con la que va a bajar y subir el gimbal cuando le demos a la rueda. Fluidez de inclinación es la suavidad o lo rápido o lento que el gimbal se detiene o arranca cuando empezamos ese movimiento. Y velocidad de giro y fluidez de giro se refiere al giro de la propia aeronave. Trastead con esos parámetros y ajustadlo a vuestro gusto para conseguir las tomas más suaves y fluidas posibles. Otra opción muy interesante que os recomiendo activar es la capacidad del gimbal de elevarse unos cuantos grados hacia arriba. Eso podemos hacerlo desde control, la opción permitir rotación hacia arriba del estabilizador. Veis que aquí se puede desactivar o activar. Si la desactivamos, veis que el estabilizador no sube por encima de 0 grados, baja, pero se queda en 0 grados. En cambio, si la activamos, veis que vamos a poder subir el estabilizador hasta un máximo de 24 grados en el caso del Air 2S. En el caso del Mini creo que son 20-21 grados. En cualquier caso, muy útil para hacer cierto tipo de tomas. Nunca está de más poder elevar un poquito el gimbal. Nos va a permitir hacer tomas creativas que de otra manera no podríamos hacer. También os recomiendo activar y utilizar unas cuantas herramientas muy útiles que tiene la aplicación para ayudarnos a exponer mejor nuestra imagen. Si nos vamos al apartado de cámara, veis que tenemos varias opciones. Una de ellas es la alerta de sobreexposición. Esto va a activar el modo cebra, ese modo cebra que nos va a indicar cuando tenemos una imagen sobreexpuesta. Fijaos que sí. Se empieza a quemar, vemos cómo aparece ese modo cebra que nos indica que la imagen está sobreexpuesta y se está empezando a quemar. Eso podéis activarlo desde esta opción, alerta de sobreexposición. Por otro lado, también a mí me gusta activar las líneas de la regla de los tercios y el punto central. Veis que podemos desactivarlo y activarlo desde aquí. Las líneas
y el punto central. El punto central a mí me resulta muy útil también como referencia y para cuando quiero pasar el dron por lugares estrechos o debajo de cosas, saber si el dron va a pasar o no. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues si ponemos el estabilizador a 0 grados, totalmente horizontal, como está ahora, bueno, pues si ese punto pasa por debajo, por encima del objeto en cuestión, sabemos que el dron pasará sin chocar. Otra opción muy interesante es configurar adecuadamente el botón de función. Este botón que tenéis aquí en la esquina superior izquierda del mando, que nos permite darle la función que a nosotros más útil nos resulte. Yo, por ejemplo, tengo configurado el que con una pulsación de esta tecla bajemos el dron 90 grados hacia abajo o lo coloquemos perfectamente horizontal. Muy útil para hacerlo de la manera rápida, ver que tenemos debajo de nosotros, volver a subir. O si hemos estado haciendo una toma y el gimbal está, bueno, pues no en 0 grados, colocarlo en 0 grados rápidamente. Con doble pulsación podéis asignarle otra función. Por ejemplo, yo tengo la de que encienda el LED auxiliar o lo apague, pero podéis darle varias funciones. Si nos vamos a control, personalización de botones, veis que tenemos que con un toque yo tengo centrar el estabilizador y con 2 toques LED auxiliar, pero podéis asignar a ambas modalidades todas estas opciones que tenéis aquí dependiendo de vuestras necesidades. Muy interesante asignar correctamente la función a ese botón FN que nos va a dar acceso rápido a esas funciones que determinemos. DJI ha añadido zoom digital a la mayoría de sus últimos drones que utilizan la aplicación DJI Fly. Veis en la pantalla ese 1x, ahí podéis activar ese zoom simplemente pulsando. Veis que vamos a conseguir ese aumento, dependiendo del dron aumentará más o menos. Este es el Air 2S y en 4K tenemos hasta un 4x de aumento, aunque tened en cuenta que cuanto más aumentemos la calidad disminuirá. Tened en cuenta que es zoom digital, ¿vale? No os recomiendo usar más de 2x porque notaréis la pérdida de calidad. Podéis usarlo de esta manera, también deslizando, como veis, el dedo hacia adelante o hacia atrás. Una manera quizá un poquito mejor de utilizarlo porque es algo más suave, pero la mejor manera, la que os recomiendo sin duda, es con el mando. Vais a poder usarlo de una manera mucho más progresiva y mucho más suave que podemos usar en nuestras tomas, dejando pulsado el botón FN, este de aquí, y a la vez moviendo la rueda del gimbal que usamos habitualmente para mover el gimbal. Si dejamos esto pulsado y movemos la rueda, fijaos cómo hacemos un uso suave de ese zoom, que podemos incluso utilizar mientras estamos grabando nuestras tomas de una manera mucho más integrada en nuestro vídeo. Recordad que en el Air 2S no funciona si estáis en el perfil de log, tiene que ser en el perfil normal. Si ponéis de log no os va a funcionar el zoom digital y tampoco os va a funcionar en diferentes resoluciones. Si lo tenéis en 5,4K, como veis, tampoco funciona ese zoom digital. Tiene que ser 4K, 30 fotogramas por segundo o menos. En 4K 60 veis que también desaparece la opción de zoom. Con este zoom digital y sin abusar demasiado, como digo, porque perdemos calidad, podemos conseguir también efectos muy interesantes, como este efecto parallax que veis aquí, en el que el sujeto queda más estático y el fondo se mueve a una mayor velocidad, produciendo este efecto tan interesante para nuestros vídeos. Podéis jugar con él y conseguir diferentes efectos. También el efecto vértigo, como veis aquí. Todo esto podemos conseguirlo en estos drones haciendo uso de este nuevo zoom digital. Recordad, sin abusar demasiado, porque al ampliar demasiado perdemos bastante calidad. Únicamente en el Air 2 y Air 2S, que tiene seguimiento, tenemos una opción, si nos vamos a la primera pestaña, que nos va a permitir establecer el comportamiento del dron y de sus sistemas de obstáculos. Veis que tenemos 3 opciones para la acción del sistema anticolisión: que esquive cuando se encuentre un obstáculo, que se detenga o completamente desactivado. Podemos hacerlo desde estas pestañas. Además, cuando lo tenemos activado en esquivar, tenemos una opción más, que es desactivar el vuelo lateral. Eso nos va a permitir, accionando esta pestaña, que el dron no se mueva lateralmente. Es decir, veis que yo ahora estoy moviendo la palanca lateral, sí que va hacia adelante o hacia atrás, pero lateralmente no se mueve. Eso nos puede venir muy bien cuando queremos pasar por algún lugar y evitar que cualquier toque accidental en la palanca nos desplace el dron o lo que sea.
veis que si lo desactivamos ya el dron se mueve lateralmente con toda normalidad, con lo cual sabed que esta opción existe. Hay gente que me pregunta en los comentarios que su dron no se mueve lateralmente, eso es porque tiene activada esta opción, ¿vale? Veis que con esa opción activada ese desplazamiento lateral se elimina. En el Air 2 y el Air 2S, que tienen sensores antiobstáculos, vamos a tener en pantalla una indicación que son esas franjas naranjas que veis ahí. Que sepáis que esas franjas naranjas son los sensores. La que sale en la parte superior de la pantalla corresponde a los sensores delanteros y la que sale en la parte inferior de la pantalla corresponde a los sensores traseros. Cuando estamos muy cerca también nos indica la distancia en metros al objeto que tenemos delante. Bien amigos, pues esta es la lista de trucos u opciones no tan visibles de la DJI Fly. Si tenéis un Mini, Mini 2, Mini SE o un Air 2 o Air 2S, le vais a sacar provecho. Espero que os haya sido muy útil, que os haya descubierto cosas que no conocíais para exprimir al máximo vuestro dron. Ya sabéis que os agradeceré muchísimo que os suscribáis al canal para apoyar este proyecto y sin falta os veo en el próximo vídeo.